Y vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos iniciado hace domingos atrás, respuestas directas a preguntas difíciles, basadas en el libro de Primera a los Corintios. Vimos desde el capítulo 1 al capítulo 6, la manera como Pablo hace la introducción a su libro, pero a partir del capítulo 7 él va a empezar a dar respuestas a esas preguntas que fueron escritas en una carta que lamentablemente desapareció, pero gracias a Dios tenemos las respuestas en el libro de Primera de Corintios. Por el tema, yo le voy a pedir que use su discreción, porque pues vamos a tocar temas muy importantes y trataré de ser lo más cuidadoso posible en cuanto al tema que vamos a abordar. Vamos a hablar acerca del matrimonio, el divorcio según Dios, no según como lo dice Facebook, ¿ok? No según como lo dicen las redes sociales, no según como lo dice tu amiga, tu amigo, tu vecino o como pasó con otros. No, según lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien puede decir un amén? Amén. Bueno, esta es una carta de corrección. Ya nosotros estamos claros de que Pablo escribió con la intención de corregir lo que estaba mal, lo que no estaba en orden. Esta iglesia la plantó hace 5 años y luego después de 5 años pues escribe esta carta. Recuerde también que los corintios eran creyentes inmaduros, eran creyentes que estaban empezando en la fe. Así que ¿cómo vivían ellos antes de llegar a la iglesia? Bajo las normas, bajo los criterios del Imperio Romano y esa cultura y esa religión. Y todo eso ellos lo traen a la iglesia, como es lo normal, como a veces sucede, que venimos del mundo a la iglesia y traemos conceptos, ideas, ¿verdad? Criterios que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, también habían judíos y en el caso de ellos sí sabían los mandamientos, que se habían convertido estos judíos, pero no estaban obedeciendo los mandamientos. O sea, lo que caracterizaba en gran parte de la iglesia, en los hermanos, era la ignorancia. Había que educarlos, había que informarlos, había que explicarles. Así que así era la iglesia, pero déjenme decirles que la iglesia de hoy también es así. Cuando digo la iglesia de hoy, me refiero a la iglesia en general. Y como cristianos, como creyentes, escúcheme, estamos llamados a explicarle a los nuevos creyentes lo que dice la palabra del Señor. No estamos llamados a celebrar nuestros viejos hábitos, estamos llamados a enseñar lo que explica la palabra del Señor. Hay personas que desconocen lo que enseña la Biblia sobre el matrimonio, el divorcio, y como creyentes que sabemos lo que dice la palabra de Dios, con paciencia tenemos que enseñárselo. Así que básicamente el apóstol Pablo responde a 4 preguntas, 4 temas capitales que los vamos a ver a partir de hoy y los 3 domingos que nos quedan. Primero, las relaciones. Ellos hicieron preguntas en cuanto al tema de las relaciones humanas. El siguiente tema es la libertad y conciencia. En capítulo 8, versículo 1, que es lo que vamos a ver la próxima semana, usted puede ver el versículo primero, 8:1, cuando dicen: cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo y esa libertad hasta dónde puede alcanzar, ¿verdad? Luego, otro tema que ellos le consultaron fueron los dones espirituales. Capítulo 12, vaya conmigo, capítulo 12, versículo 1, donde Pablo les empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los ¿qué? Dones espirituales. Lo importante que son los dones. Y por último, vamos a ver el tema del dinero, el dar, en capítulo 16, versículo 1, en donde dicen: cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, esos temas los vamos a tratar para cubrir este estudio de Primera de Corintios. Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de las relaciones. Así que yo le voy a invitar a tener una palabra de oración. ¿Le parece? Acompáñenme. Señor, gracias te doy por tu palabra. Este es nuestro manual de vida. Este es nuestro manual para tomar decisiones. Señor, me pongo en tus manos. Úsame. Señor, toma control de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi boca, de mi espíritu, Señor.
es tu palabra, la honramos, la enseñamos y suplicamos que nos ayudes a entenderla y sujetarnos a ella, que la recibamos, Señor, con buen corazón, con buen deseo, Señor, porque tu palabra es luz para nuestra vida. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando uno lee capítulo 7, es imposible no referirse a las palabras del apóstol Pablo, quien da un consejo práctico. Básicamente él dice, si no puedes controlar tus pasiones, mejor cásate, porque es mejor estar casado que estarse quemando. Así lo dice él, ¿verdad? Lo compara con el fuego. Yo no sé si alguna vez sentiste que el fuego de la soltería te estaba cocinando vivo. Bueno, este mensaje es para ti, para que no termines quemado, dice la Biblia. Pablo no estaba hablando de que evitemos el fuego, no estaba hablando de evitar la barbacoa, el grill, ¿verdad? Hablando de manera figurada, sino de vivir de manera correcta ante Dios. Ahora, ¿por qué tenían preguntas de este tipo los corintios? ¿Por qué tenían preguntas sobre la soltería? ¿Por qué tenían preguntas sobre el matrimonio? ¿Por qué tenían preguntas sobre el matrimonio mixto, sobre la virginidad? Otra vez, recuerde que estos cristianos salieron del Imperio Romano, salieron de esa cultura, salieron de esa religión, y ahí ellos crecieron, probablemente vieron a sus abuelos, a sus padres, a sus primos, a sus tíos, con estos conceptos, con esta manera de ver la vida, de ver las relaciones, y ellos pensaban que eso era normal, natural, y lo traen a la iglesia, porque cuando uno llega, viene con todas sus creencias, con todas sus, con una maleta de concepciones e ideas, y empieza uno a entender lo que dice la palabra, lo que está correcto y lo que no está correcto. El Imperio Romano, por ejemplo, número uno, el Imperio Romano no tenía una manera uniforme para el casamiento. En el Imperio Romano, en esta cultura, en esta religión, porque era prácticamente una religión, ellos tenían varias formas en las cuales se consideraban que una persona estaba casada. Yo creo que va a salir en la pantalla. Por ejemplo, tenían lo que se llama el matrimonio por conveniencia. ¿Qué significaba eso? Bueno, si una pareja estaba viviendo junta por un año más, se consideraba un matrimonio legal. Para los romanos, están casados. Otra forma es el matrimonio, era el matrimonio simbólico, que implicaba la compra de una esposa. Un padre estaba en una crisis financiera, necesitaba recursos, él en esta cultura se podía vender a la hija para recibir un dote o algo a cambio. Pero también había otra forma que era la tradicional, o sea, el casamiento bajo una ceremonia religiosa formal. Muchas veces esta ceremonia se reservaba solo para la élite. ¿Saben por qué? Porque muchas de las parejas que querían hacerlo no tenían recursos. Entonces tomaban las otras opciones. Varias de estas parejas que sí lo podían hacer se casaban. Sus ceremonias eran muy parecidas a las nuestras. Había un pastel, ¿verdad? Había padrinos, había un sacerdote que oficiaba la ceremonia, había unión de las manos, se pronunciaban los votos solemnes, había un banquete para celebrar a los novios y habían buenos deseos. Muy parecida a nuestras bodas en la actualidad. Claro, nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestras bodas, se abre la Biblia, ¿verdad? Se pide la bendición de Dios sobre esa pareja. Pero tiene hemos copiado mucho de esa cultura de antaño, ¿no? Varios hermanos, varias parejas llegan a la iglesia, se convierten, pero llegan de una de estas maneras. Algunos conviviendo, no están casados, lo veían normal, lo veían como válido, otros con un matrimonio simbólico o también tradicional. Entonces, Pablo tenía que aclarar porque las preguntas que le llegaron eran justamente sobre esta situación. Pero además, en esta cultura, en este contexto, había maneras erróneas de ver el placer físico. Dos, básicamente, yo le llamo los dos extremos. El gnosticismo y el ascetismo. Probablemente usted lo ha estudiado o lo ha escuchado. ¿Qué decía el gnosticismo? El gnosticismo básicamente hablaba de que el cuerpo no tenía valor, que el cuerpo no tenía por qué cuidarse,
que no se podía mezclar el cuerpo y el espíritu, no se mezclan. No importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, si le haces mal con tu cuerpo, no interesaba, no afecta el espíritu. Esa es la posición gnóstica. Y con eso también vinieron las personas a la iglesia. Y está el ascetismo, que era todo lo contrario, lo inverso, lo opuesto. Algunos creyentes corintios pensaban que había una virtud especial en tener una vida de absoluta castidad. Algunos casados sostenían esta idea. Todos los placeres estaban equivocados. Hay que matar a la carne, incluido el sexo, las relaciones íntimas, las relaciones conyugales en el matrimonio. Ahora tú entiendes por qué Pablo tuvo que escribir lo que escribió, porque había que poner orden en estos conceptos equivocados. Y lo primero que Pablo dice, capítulo 7, tengan su Biblia abierta, en el capítulo 7, versículo 1, es que nos comparte y nos habla la posición de Dios, que Dios valida la soltería. Mira lo que dice el versículo 1, capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas de que me escribéis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ok? Por favor, no vaya a salir de aquí y si un hermano le quiera la mano, no le vaya a decir, no touch me, ¿verdad? No lo lleve a ese extremo. Pero mira lo que dice Pablo. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, o sea, me preguntasteis, me consultasteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces aquí Pablo está afirmando de que es mejor que se quede soltero la persona, soltero o soltera. ¿Por qué? Bueno, nosotros no entendiéramos este versículo si no leemos el versículo 26. Vaya conmigo al versículo 26. Dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Qué es lo que estaba apremiando? ¿Cuál era la circunstancia que se avecinaba? La persecución. Se avecinaba tiempos difíciles, tiempos de celos, de amenaza, de persecución, de dificultad extrema. Pablo dice: mire, si puedes estar soltero, eso va a ser beneficioso. Si te casas, ten en cuenta que va a haber una gran demanda, vas a ocupar mayor esfuerzo, pero las circunstancias que se avecinan son muy difíciles. Por eso Pablo dice que es provechoso. La palabra provechoso es bueno, dice. O sea, es bueno quedarse soltero. ¿Pablo estaba diciendo que el matrimonio es malo? No, Pablo no está diciendo que el matrimonio es malo, sino él mismo va a contradecirse. Porque la palabra de Dios desde el Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté. Ese sí se lo saben bien. No es bueno que esté el hombre solo. Entonces, un principio de interpretación, ¿verdad?, es que la Biblia no se contradice a sí misma, sino que se explica a ella misma. Entonces, Pablo no está diciendo está mal el matrimonio. No está diciendo que está mal. Es más, él habla en Efesios capítulo 5, versículo 21 y 21 al 23, la importancia, la suma importancia del matrimonio. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Vamos a parafrasearlo de esta manera. Dice: considerando lo peculiar de vuestras circunstancias, es conveniente que no se casen. Pero siempre el matrimonio es la mejor salvaguarda de caer en tentación sexual. ¿Ok? Se le aconseja a las personas que se casen. Pablo mismo dice: no se quemen, cásense. 1 Corintios capítulo 7. Ahí lo menciona. Ahora, la soltería no es mala y hay que bendecir a los solteros y hay que amar a los solteros y hay que cuidar a los solteros. Hay solteros que quizás han pasado a una edad mayor. No estemos por ahí preguntando: ¿y por qué no te casas? ¿Verdad que qué feo sale eso, verdad? ¿Y por qué no te casas? Y da ganas de decirle: ¿a ti qué te importa? No es correcto. ¿Por qué no tienes pareja? ¿Por qué no tienes un cónyuge? ¿Por qué tienes esposo? ¿Por qué no tienes esposa? Esas preguntas son incorrectas. Dios valora la soltería. Déjeme decirle, Jesús fue soltero. Pablo fue soltero. Algunos estudiosos piensan que Pablo estuvo casado, pero su cónyuge lo abandonó y él quedó, ¿qué? Soltero.
Así que en vez de estarle preguntando, debemos estarle bendiciendo. Mira lo que dice como prueba de que Pablo era soltero en el versículo 8, 1 Corintios 7, 8. Yo lo voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente, que me gustó muchísimo. Dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. O sea, Pablo era soltero. Y Pablo, Dios lo usó en manera poderosa. Pablo escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Pablo estuvo encarcelado, privado de su libertad, y fueron momentos únicos que él tuvo, que Dios lo usó para escribir muchos de los libros que hoy tenemos en nuestras manos. Así que Dios valida la soltería y Pablo resalta las ventajas de estar soltero. Mira lo que dice el versículo 28, siempre seguimos en el capítulo 7. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán, ¿qué dice? Aflicción. ¿Están conmigo, verdad, hermanos? Versículo 28, 1 Corintios 7, 28, dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán, ¿qué dice? Aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. O sea, de hecho, todas las estadísticas hablan que cuando dos personas se unen, pues son dos caracteres, son dos mundos, son dos personas diferentes, van a haber conflictos, van a haber dificultad, van a haber desavenencias. Eso es lógico. ¿Hay gozo? Sí, y cuando uno está casado hay un doble gozo. Hay también, diríamos, problemas. Sí, cuando uno está casado se multiplican los problemas. Pero Pablo no está diciendo el matrimonio es malo. Él honra tanto la soltería como el matrimonio. Ahora, yo tengo un mensaje para ti, soltero, soltera. Cuida tu vida, cuida tu cuerpo, cuida tu santidad. No peques, no lo hagas. Guarda tu vida, guarda tu corazón. Un maestro, cuando era joven, me dijo, ¿sabe lo que tienes que hacer? Haz imaginativamente, como si tuvieras una llave, ponle seguro a tu corazón y entrégasela a Dios. Dile, Señor, esto está en tus manos. Mi pareja está en tus manos, Señor, te la pongo en tus manos. Mientras tanto, yo haré todo lo que tenga que hacer para mantenerme puro delante de ti. ¿Por qué? Porque para el soltero no está disponible el sexo que es para el matrimonio. Yo soy abuelo, ¿saben ustedes eso, verdad? Soy abuelo, aunque no lo parezca. Tengo dos preciosos nietos. Mi nieta tiene 8 meses, se llama Macy. Y mi nieto se llama Manuel y tiene recién cumplido 1 mes. Y yo soy el abuelo más chocho. Y ni hablar de mi esposa, ¿eh? No, nos peleamos para agarrar a los nietos. Están muy pequeños. Ahora, imagínate si mis nietos, aunque no hablan, aunque parece que hablaran porque son muy inquietos, vienen y me dijeran o me pidieran un candy, ¿verdad? Dame un caramelo, un candy. No sé cómo le llaman ustedes a un candy en español. Ya no. ¿Ah? Un dulce. A ese da un caramelo, un lollipop, imagínate. Y yo le digo, no candy, no candy para ti. Entonces te imaginas, no me van a hablar todavía, pero ya veo su carita, ¿verdad? Su carita lo va a decir todo. Y se van a quedar enojados conmigo. Porque todos los abuelos, no sé, así me han dicho, son bien consentidores. ¿Verdad, abuelos? No se calle. Somos consentidores, queremos consentirlos. Pero si yo le doy algo que no es propio para su estado, para su edad, le va a dañar. Hermanos solteros, no candy for you. No candy for you. ¿Ok? No hay candy para ti. Ora a Dios, tráelo al Señor. Y yo le reto a la iglesia a bendecirlos y a orar por ellos. ¿Cuántos pueden decir un amén? Gloria a Dios. No solamente Dios avala la soltería, pero también defiende el matrimonio. Dios defiende tanto la soltería como el matrimonio. Fíjese conmigo el versículo 2. Vamos a ir de poquito hacia más profundo en este tema. Dice el versículo 2, pero a causa de la que, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, está hablando de que se casen. Un matrimonio monólogo y heterosexual entre un hombre y una mujer. La palabra de Dios lo dice desde el inicio. Dios estableció el matrimonio. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno solo. ¿Ok? Unidos en todos los aspectos.
Y luego Jesús en Mateo 19, Él reafirma, restaura, reitera que así debe ser, una unión para siempre. Así que Dios no solamente defiende el matrimonio, sino que Dios celebra el sexo dentro del matrimonio, el deber conyugal que tienen los casados hacia su pareja. Es resaltado por el apóstol Pablo, lo acabamos de leer. Dice: el marido debe cumplir con su esposa en su rol conyugal, y la esposa de igual manera. Mira conmigo el versículo 3, por si no quedó claro. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? ¿Qué dice? La mujer. La palabra cumplir, hermanos, tiene que ver con un compromiso de amor, el cual debe ser llevado a cabo. Ahora, es importante que leamos y continuamos leyendo lo que Pablo dice, porque es sumamente interesante lo que aparece aquí. Usted va a leerlo de su Biblia. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que me parece mucho más claro para abordar el tema de los matrimonios y la intimidad, el deber conyugal. Vamos a empezar desde el 3 nuevamente. Dice: el esposo, usted léalo en su Biblia, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Así está en esta versión, hermanos. Claro, clarito. Dice: y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Verso 4. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Verso 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén, ¿qué?, de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Verso 6. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Versículo 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, uno de una clase y otros de la otra clase. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, no es que uno va a hacer lo que quiere, el esposo va a hacer lo que quiere con su esposa y la esposa viceversa. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es que nosotros podemos y debemos anhelar ver las necesidades del otro, del cónyuge. Aquí se incluyen no solo las necesidades, sino las diferencias entre una mujer y un hombre. O sea, habla de la atención recíproca en el matrimonio. Ahora, déjeme explicarle esto. Las damas, ¿cuántas damas hay aquí? Están todas atentas a la prédica. Amén. ¿Y los varones? ¿Hay varones? O sea, están bien atentos como nunca antes. Ahora, las damas, ¿qué pasa con las damas? Necesita del romance, ¿verdad? Para entrar en esa intimidad, un poco de emoción, ¿verdad? Antes del interés físico. Eso es biológico en las damas, ¿verdad? Así son ellas: romance, pasión, emoción. En los hombres no necesitan nada, la verdad. Las damas están más dispuestas cuando reciben ayuda, por ejemplo, en la casa, cuando los platos están todos limpios, cuando los chicos están aseados, ya en sus camas, ya se les ha contado su cuento para dormir, todo está bien, los niños están bañados, ¿verdad? La dama se le coge de la mano, se le da un regalo, flores, detalles. Diga detalles, varones, porque eso es lo que menos tienen ustedes y nosotros. Hay que ser detallistas. Los hombres, no hay lista. No hay una lista, es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Pablo habla y reafirma que el sexo Dios lo celebra dentro de ¿qué? Del matrimonio entre un hombre y una mujer. La relación sexual en el matrimonio es aprobada por Dios. Usted puede leer el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 3, un hermoso poema que todo matrimonio necesita leer. Sin embargo, hay circunstancias en las que el deber conyugal puede postergarse. No voy a entrar en detalles, ahí está lo que ustedes han leído. Ha de ser de mutuo consentimiento, no puedes imponerle algo que la pareja no desea, hay un mutuo consentimiento, ha de ser solo por un tiempo, ha de ser por motivo espiritual, para la oración, para el ayuno,
y esta abstinencia no debe ser muy prolongada. Mira el versículo 5 conmigo, por favor. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en ¿qué dice? En la oración. Pero luego dice: y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí vemos, hermanos, que los cristianos, los corintios cristianos, ellos tenían conceptos errados sobre el placer físico. Habían en la iglesia ambos bandos, unos que hablaban del gnosticismo: yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, no es tu problema, no es el problema de nadie, es mi problema. Y el ascetismo, que se iba al otro extremo. Pero había otra cosa más, del cual le preguntaron esta iglesia a los hermanos, que a Pablo, ¿verdad? Había entonces maneras erróneas de ver ese placer, y lógicamente ellos y Pablo les aclaró este tema de la relación. Ahora, ¿cuál es la meta de esta separación? ¿Cómo puedo honrar a Dios de la mejor manera posible? O sea, la meta, no solamente la separación, sino de la unión y de las relaciones del deber conyugal, es la meta honrar a Dios. Y la pareja tiene esa responsabilidad de honrar a Dios de la mejor manera posible. ¿Cómo? Amando a su pareja, sirviendo a su pareja, complaciendo a su cónyuge. Esto es lo que Dios desea para el matrimonio. Eso es el anhelo del corazón de Dios. Había otra pregunta que hicieron los corintios. ¿Se veía el divorcio como una solución fácil a las desavenencias? O sea, si no estamos de acuerdo cómo cocinamos los frijoles, ¿nos podemos divorciar? ¿De veras? Era fácil hacerlo. ¿Es lícito el divorcio en las parejas cristianas? Esa era otra pregunta que le hicieron a Pablo. Bueno, déjame decirte por principio, Dios, escucha lo que te voy a decir, Dios odia el divorcio. ¿Quiere que lo repita? Dios odia el divorcio. Y no lo digo yo, está en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Dios odia el divorcio. ¿Sabes por qué? Por los problemas y por las consecuencias que trae a la vida de las personas que se divorcian. Yo le digo, trate de separar dos hojas de papeles que están pegados con goma por un buen tiempo, y trate de separarlos. ¿Qué crees que va a pasar? Lo voy a lograr separar, pero van a salir ¿qué cosa? Pedazos. ¿Sabe qué? Eso trae el divorcio. Pedazos a las vidas de las personas que se divorcian. Pero no solamente a ellos, sino al círculo que les rodea a ellos. Por ejemplo, ¿quiénes son los más afectados? Los hijos. No solamente los hijos, los amigos. No solamente los amigos, los padres de ambos, que en un tiempo eran aliados. Ellos también van a ser afectados. Así que no se limita solamente a dos personas. Hermanos, con mi esposa tenemos ya años en el ministerio y personas han venido, parejas: pastor, queremos divorciarnos, ya no la amo, ya no la quiero o ya no lo quiero. Una de las cosas que nosotros hacemos es explicarle los costos del divorcio. Son altos. No estoy hablando solamente de lo material, lo económico. Hablo de que esa ruptura va a causar estragos en la vida de ellos y las personas que les rodean. No solamente se extiende a los demás, es doloroso, es un cambio radical, es un cambio completamente diferente, nuevo todo es nuevo después de un divorcio, y cuesta mucho volverse a recuperar. Como tu pastor, escúcheme, tengo que abordar este tema del divorcio. Tengo que decirle lo que dice la Biblia. Yo los quiero mucho, los amo, pero tengo que ser fiel al consejo de la palabra de Dios. Amén. Así que cuando yo diga algo, usted diga amén, porque lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Yo sé que algunos han pasado por uno, quizás. Aquellos aquí están sentados, están contemplando tener un divorcio. Aquellos que han tenido un divorcio previo. Aquellos que están aquí bajo esa situación.
Lo que sí sé, y se lo voy a reiterar, es que hay perdón y hay vida después del divorcio. Ahora, es impactante las estadísticas. Se dice que existe un divorcio cada 36 segundos en América. ¿Lo escuchó? Un divorcio cada 36 segundos. Eso es 2.400 divorcios por día en América. Y déjeme decir algo más. Los índices de divorcio entre los evangélicos, hablando como religión cristiana, son más altos que otras religiones. Hermanos, no estamos tomando en serio el matrimonio. Y tú tienes que ser, y yo tengo que ser responsable de nuestro matrimonio y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Estas estadísticas nos hablan de lo alarmante de la situación. Pero también hay estudios que han demostrado, estadísticas, que hay una alta expectativa. Las chances de no divorciarse son muy altas cuando la pareja son seguidores devotos de Jesús, que atienden a la iglesia, ven a la iglesia como su segunda casa, no dejan sus servicios, constantemente asisten, leen la palabra de Dios, oran juntos cada día, instruyen a sus hijos en el camino de Dios y en el temor de Dios. Déjenme decirles, son parejas que se mantienen juntas y el divorcio lo sacan afuera. Ahora, ¿qué dijo Pablo en el capítulo 7 sobre este tema del divorcio? Mire el versículo 10, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice así: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Está conmigo? Dígame. Otra vez lo voy a leer porque creo que algunos no llegaron a leer el versículo. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿qué dice? Mando no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer no, ¿qué dice? No se separe del marido. ¿Quién dice esto? Dios. Verso 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese ¿con quién? Con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pablo le responde que la verdad no necesitan dirigirse a él. El Señor Jesucristo ya lo había afirmado en Mateo capítulo 19. La esposa no puede separarse del esposo, ni el esposo puede abandonar a su esposa. Ahí está claro. Ahora, sin embargo, en el caso de una pareja cristiana que violando el mandato de Dios se separa, lo que el esposo debe hacer es quedarse sin casarse, o viceversa, o reconciliarse con su esposo o esposa. No hay otra opción. Es lo que dice la Biblia. Ahora es interesante que los versículos 10 y 11 habla de separación. ¿Lo vio? Dice versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar. Pablo está hablando aquí de separación. Separación no es lo mismo que divorcio. Si me están siguiendo, ¿verdad? No es lo mismo que divorcio. Aquí Pablo está hablando que las parejas pueden casarse, pueden separarse. ¿Cuándo lo deben hacer? Por ejemplo, la Biblia nos habla también de eso, y cuando hay una amenaza a la integridad física de uno de los dos, cuando está en riesgo la persona, es quizás lo mejor separarse, no estar juntos, porque si siguen van a hacerse más daño y más daño a los hijos. Ahora, ¿es aconsejable separarse? Sí, por un tiempo, pero ¿para qué se separan? ¿Para qué se separarían? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la meta en mente? Para luego reconciliarse. Claro, ¿qué dice la cultura? ¿Qué dicen las amigas, los amigos? Bueno, ese es un requisito legal y ya te puedes divorciar. Pero la Biblia no enseña eso. Hermanos, muchas veces en los matrimonios, ¿qué es lo que aparece en la boca cuando hay una discusión? Mañana me divorcio. Mañana me divorcio de ti. Y jugamos con esa palabra. Me divorcio. Recuerda, Dios odia el divorcio. No use esa expresión para pelear, para discutir. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
y que Dios va a juzgar toda palabra que salga de nuestros labios. No se puede imaginar lo difícil, lo complicado y lo ventajoso para el enemigo que usted esté en cada discusión amenazando a su cónyuge con divorciarse. Claro, en la cultura que hoy vivimos, que incluso se ha filtrado en la iglesia, cuando una pareja está separada, ¿qué pasa? Creen que están libres para tener un date, para tener una aventura. Hermano, la Biblia no enseña eso. No es tiempo. Mire, si usted está separado o alguien piensa separarse, no es ese tiempo para estar haciendo citas con otra persona. No es tiempo para estar buscando con quién salgo. Recuerde, usted ha hecho un pacto, el pacto sagrado del matrimonio con ese cónyuge con el que está casado, casada. No es tiempo para buscar amigos de la promoción en el Facebook. No es tiempo para estar buscando quien te diga estás haciéndolo bien. No es tiempo para buscar la opinión de los demás, porque muchas veces cuando buscamos la opinión de los demás, ¿sabe que estamos buscando? Alguien que me diga estás bien. ¿Sí o no? ¿Estás en lo correcto? Sigue así. No, hermanos, la Biblia nos dice claramente que se tiene que hacer. Cuando estás en la separación, refúgiate en el Señor. Ayuna, ora, busca consejo debido a la persona debida. No es un tiempo para actuar como soltera, no es un tiempo para actuar como soltero, no. Es un tiempo para reflexionar y buscar al Señor y buscar el consejo oportuno para saber qué hacer en esa situación. Que no solamente está afectando a la pareja, sino está afectando a ese círculo de personas y también la iglesia de Cristo. No es una gracia. Ahora, al tratar este tema no podemos dejar pasar la excepción que el Señor mencionó en Mateo capítulo 19, versículo del 7 al 12. Mateo capítulo 19, versículo 7 al 12. Luego lo vamos a leer. Pero claramente Jesús dijo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, esto afirma la causal que el Señor otorga para el divorcio, que es el adulterio. O sea, en otras palabras, si uno de los dos tiene relaciones con una persona que no es su cónyuge, Jesús habla de que esta persona ha roto ese convenio, ese pacto. Recuérdate, Dios los unió y dice que no los separe el hombre, pero el adulterio ha roto ese pacto hecho. Y la persona víctima puede rehacer su vida. Mira lo que dice Mateo 5:32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, escuche, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Lo dice la palabra del Señor. Salvo esta causal de adulterio, ninguna otra causa es válida para el divorcio. Hermanos, según Dios, la incompatibilidad de caracteres no es una causa para divorciarse, ni la enfermedad, ni los caprichos o cualquier otra razón humana no son razones válidas para el divorcio. ¿Sabe cuál es la causa principal de los divorcios? ¿Quiere que te lo diga? ¿Te lo digo? ¿Quién quiere saberlo? Inmadurez. Inmadurez. Dos personas inmaduras. No somos compatibles. Nadie es totalmente compatible. Pero en Cristo podemos mantenernos unidos y buscar glorificar a Dios a través del matrimonio. Amén. A través de ese matrimonio donde estamos puestos. Deje de ser inmaduro, de inmadura. Deje eso. Los corintios eran demasiado inmaduros. Por todo se divorciaban. Buscaban cualquier pretexto. Dios dice, no, así no funciona. Si hay un adulterio, te faculta, porque tú eres la persona que no adulteró, es víctima y puede rehacer su vida.
Otra cosa que los corintios trajeron a la iglesia es que el tema del matrimonio mixto era excusa para el divorcio. ¿Qué es un matrimonio mixto? Mira conmigo el versículo 12. Vamos al versículo 12. Versículo 12. Dice así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿qué dice? Que no sea ¿qué? Creyente. O sea, está hablando de un creyente que su pareja, que su cónyuge es no creyente. ¿Qué dice la palabra? Y dice, y ella consiente en vivir con él. ¿Qué tiene que hacer ella? Dice, no lo abandone. No lo abandone, dice la palabra del Señor con claridad. Pablo lo que está haciendo es trayendo luz acerca de los matrimonios mixtos. Quizás dentro de la iglesia llegaron matrimonios mixtos, o dentro de la iglesia uno se convirtió, el otro no. Pablo dice, si el inconverso se quiere mantener en el matrimonio, dice el creyente, no está autorizado para abandonarlo. Quédate con él o quédate con ella. ¿Ok? ¿Qué actitud debe tomar el cónyuge que se convierte al cristianismo? ¿Se debe divorciar? Pablo dice, no. Si el cónyuge inconverso quiere mantenerse en ese matrimonio, no lo debe dejar, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué? Primero, todo matrimonio es legítimo, sean que uno sea creyente y el otro inconverso. Ese matrimonio es válido, es legítimo, tienen derechos y obligaciones que deben cumplirse. Por ser cristiano o cristiana, no debemos buscar separarnos de la persona con la cual uno se ha casado. No es una causa para abandonar al cónyuge que no es creyente. Pablo afirma que la presencia de un creyente santifica ese hogar. Santifica a ese hombre o a esa mujer o a esos hijos. Es como cuando la Biblia habla que el templo es santo y todo lo que entra en el templo se constituye santo. No es que se han sido santificados el inconverso y los hijos inconversos de adentro del corazón, pero sí porque el creyente está en esa casa, la luz está en esa casa, la bendición reposa sobre ese hogar. Normalmente el inconverso quizás no se da cuenta, no lo entiende, no lo agradece, pero hay una bendición especial con uno solo que esté en ese hogar. Amén. Es una bendición. Pero si esa persona dice, voy a quedarme contigo, vamos a estar juntos, sigue la cosa, siguen juntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese hogar, por ese cristiano, se constituye en una isla de fe en medio de un mundo incrédulo. ¿Ok? Ese cónyuge inconverso participa de las bendiciones de Dios. Es bendecido. Es bendecida. Los hijos son bendecidos. Pero Pablo dice además una razón de mantenerse en ese matrimonio. Porque el cónyuge incrédulo puede ser salvo. Puede ser salvo. Mira conmigo el versículo 16. Mira el versículo 16. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a quién? A tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El creyente debe estar convencido de que si Dios le permite que sigan viviendo con su cónyuge inconverso, es porque es muy probable que finalmente el Señor toque el corazón del cónyuge. Ahora, déjeme decirle algo. Muchas veces el inconverso no viene a la iglesia, no por la iglesia, sino por la falta de testimonio del creyente. ¿Me escuchó? Por la falta de testimonio del creyente. Yo no sé si ese sea tu caso, pero tu primer ministerio, tu primer campo evangelístico, la misión empieza en tu casa. Ora por ese cónyuge, clama a Dios por ese cónyuge, dobla rodillas por ese cónyuge, ayuna por ese cónyuge y dile, Señor, ten misericordia de él o de ella y de mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, ese incrédulo puede salvarse por tu testimonio.
Por lo expuesto, hermanos, el cristiano debe luchar por mantener el matrimonio con alguien que no es cristiano. Nunca debe tomar la iniciativa para el divorcio. Entonces, pero si hay una razón para divorciarse. ¿Cuál es la primera razón del divorcio? El abandono. Que el inconverso diga: no, me voy, no te voy a seguir, te abandono, te dejo. El incrédulo desea separarse. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 15. Esa persona no quiere continuar en ese matrimonio. Mira el versículo 15 lo que dice. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, en otras palabras, puede volver a rehacer su vida. ¿Por qué? Porque es la víctima, porque fue abandonado por esta persona. El consejo bíblico es que un creyente, pues, está libre. Esta es una causa. La primera causa del divorcio, el abandono de la otra persona. Ahora, déjeme decirte algo. ¿Sabe lo que la Biblia aconseja a los jóvenes y no tan jóvenes? No casarse con inconversos. Dice 2 de Corintios 6:14, lo puede ver en 2 de Corintios 6:14. No se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tienen en común la justicia o la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre luz y las tinieblas? Porque son dos personas totalmente diferentes. Uno es creyente, el otro es inconverso. Dice, no se unan en yugo desigual con el inconverso. Mi consejo como pastor, queridos jóvenes: si estás poniendo tus ojos en una persona que no es creyente, observa lo que dice la palabra de Dios. Sí, pastor, pero yo conozco parejas en donde ella vino por Cristino, no por Cristo, y que después se convirtió. Sí, y probablemente aquí hayan parejas así, gloria a Dios, la misericordia de Dios es grande, pero usted no puede hacer una excepción, no puede hacer la regla de la excepción. La regla es: no te unas con yugo desigual. Porque como pastor te puedo decir, y he sido testigo de tantas parejas que al final han terminado divorciándose. Esa es la primera razón del divorcio, el abandono. La segunda razón del divorcio, y la única, es la inmoralidad sexual, la fornicación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Ahí están las palabras de Jesús que los fariseos trataron con él. Los fariseos nunca querían que Jesús saliera bien. Siempre trataban de que Jesús se equivocara, se confundiera, tomara algún partido. No había una real necesidad de conocer la verdad, solamente querían tentarlo. Ahora, usted va a leer Mateo 19 en su Biblia, del versículo 3 al 9. Yo lo voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente, porque nos aclara mucho mejor lo que Jesús quiso decir. Mateo 19, 3 al 9. Dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó: esto aplica porque el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, y los dos serán o se convertirán en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie se separe, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora, en el versículo 7 dice, le preguntaron: ¿por qué dice Moisés, o por qué ordenó Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposo un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio. Es interesante, Jesús no dice Moisés dio un mandato. Él no dio un mandato, simplemente Moisés lo permitió, el divorcio, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, dice. Pero no fue la intención original de Dios. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Aquí está, hermano, la segunda causa por la cual uno se divorcia. Son solo dos: razón del divorcio, abandono, y la otra razón del divorcio, la inmoralidad sexual, la fornicación, que una persona adultera fuera
del matrimonio con otra persona que conoce. Hermanos, recuerda, cuando Dios instituyó el matrimonio, no hizo provisión para el divorcio. Y Jesús lo que hace es restaura, reafirma la voluntad de Dios desde el principio. Lo hace aquí. Pero a pesar de existir esta causal para el divorcio, déjame decirte algo que es bien importante. El Señor ha dado al creyente la capacidad de el perdón. ¿Cuántos dicen amén?